Saludo a todos los que se unen con nosotros a este repaso de la lección ya número 2 y a los presentes a la clase presencial reciban un cariñoso abrazo, saludo y pues que la pregunta de siempre, ¿cómo están? Bien, ¿sí? Convencidos. Muy bien. Hermanos, les voy a explicar un poquito parte de lo que es mi trabajo. Una de las actividades que tengo que realizar es asesorar y revisar muchas tesis. Y las tesis generalmente tienen un formato, un título, objetivos, etcétera. Es un formato especial. Y me pasa que cuando estoy revisando el título, luego me paso a los objetivos y luego a las partes siguientes del trabajo, veo que el chico o la chica como que se va olvidando del título primero y el título no tiene nada que ver con los objetivos y los objetivos no tienen nada que ver con el cuerpo de su trabajo y no tienen nada que ver con el experimento. Y cuando veo, hagan de cuenta, nada, le tienes que cambiar el título para empezar. Entonces, nos pasa mucho como estudiantes de la Biblia que a veces perdemos el foco general o el metaanálisis, los objetivos generales de por qué están los mensajes de Dios expresados de la forma en cómo están expresados. Y teniendo eso en esa dirección, vamos a estudiar el libro o la carta que si nosotros las acomodáramos así, como está acomodado en nuestras Biblias, la carta a los Gálatas, ¿dónde las encontramos? ¿Dónde la encontramos? Por el Nuevo Testamento. Y entonces si le ponemos un numerito a cada libro en el orden que está apareciendo en nuestras Biblias, sería la carta o el libro número 47. Si la Biblia tiene 66 libros, estamos hablando de casi el final de la Biblia. Pero yo quiero, apreciados hermanos presentes, amigos que nos están viendo, que no olvidemos los grandes objetivos o las intenciones de Dios de manera general, porque si empezamos a estudiar Gálatas y perdemos la visión general de Dios, pues vamos a perder gran parte de los objetivos de Dios al darnos estos mensajes. Y por lo tanto, les quiero hacer una pregunta así como para sondear. ¿Cuántos han hecho o intentado iniciar un año bíblico? Independientemente de tu lección de escuela sabática, de tu matutina y de algún libro inspirador, el año bíblico, ¿cuántos han iniciado un proyecto así? Casi todos. Les invito a hacerlo. Van a tener muchas bendiciones de Dios, independientemente de todo lo demás, lo que tenemos que leer. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuántos han terminado el año bíblico? Tal vez. Sí han terminado. Había un pastor que decía que él hacía 3 años bíblicos al año. Imagínense darle la vuelta 3 veces, es una gran bendición. Y así que estudiantes de la Biblia, vamos a dicen en inglés, el big pictures, el gran marco, sin perderlo, porque vamos a sí estudiar Gálatas, pero yo quiero que vayamos al marco. Y el marco lo encontramos en el primer libro de la Biblia. Interesante saber que el Génesis, como el primer libro de la Biblia, es fundamental para entender toda la Biblia, incluso esta carta a los Gálatas. Y te digo esto porque allí entendemos quién es Dios, o sea, la teología. En el Génesis, allí entendemos la antropología. ¿Quién es el hombre? ¿Quién lo formó? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Eso es antropología. En el Génesis entendemos la sociología. ¿Quién inventó la familia? Dios, la comunidad, las dinámicas. Ahorita estamos viendo una sociedad parchadísima en este aspecto porque le queremos inventar familias o formatos de familias que no están establecidos por Dios. Entonces el Génesis nos enseña de sociología, nos enseña de cosmología. ¿Quién puso el sol, la luna, los astros, las estrellas? ¿Quién? Dios. Eso es la cosmología. Había civilizaciones como las nuestras acá en Latinoamérica que llegaron incluso a considerar las deidades, el sol, la lluvia,
las estrellas, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Génesis tú y yo entendemos la soteriología o la salvación. Ahí está un Dios comunicador de la salvación. Entonces, hermanos, quítenle Génesis a la Biblia y ¿qué nos queda? Nos perdemos. Por eso, cuando empieza el sueño bíblico, no se salten el Génesis. Hay muchos planes de años bíblicos que empiezan por los evangelios, pero el Génesis es base. Ya vemos por todos estos razonamientos. Así que, estudiantes de la Biblia, ¿cuáles fueron las primeras palabras registradas de Dios en la Biblia? ¿Cuáles? ¿Qué dijo Dios? No, Dios. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Dios, ¿qué dijo? ¿Cómo aparece? Vamos a la Biblia, Génesis 1:3. ¿Qué dijo? Sea la luz. Esas fueron las primeras palabras de Dios. Dios creó la luz natural, hermanos. Dios envió a su Hijo para que fuera la luz del mundo. No nos encargó a nosotros. Ustedes son la luz de este mundo también, como representantes. Él es el Padre de la luz, dice el apóstol. ¿Cuáles son las vestiduras de Dios? De luz. Así estaba vestido Adán y Eva originalmente. Entonces, el propósito de la Biblia, hermanos, y aquí vamos a volver a conectar, el propósito de la Biblia es llenarnos de la luz de Dios. La presencia de Dios, eso es lo que Él desea, que en tu casa haya una luz celestial presente, constante, en cada miembro de la familia. Bueno, Señor, pero no todos los miembros de la familia están en la misma sintonía. Bueno, ora por ellos. ¿Para qué? Para que haya luz. Y el propósito de tener el mensaje en diferentes formatos, como son las cartas, como son estos personajes tan icónicos para la historia de la redención, como fue el apóstol Pablo, es ¿para qué? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era su trabajo? Ser luz, reflejar la luz de Dios. Así que la carta a los Gálatas tenía el propósito de alumbrar en un momento muy importante de la historia de la iglesia, gracias, porque no había luz. Satanás se había empeñado en apagar el switch de la luz celestial. Así que hay un mandato bien hermoso en 2 Corintios 4:6 que dice así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el que mandó que hubiera luz? Dios. Así que, hermanos, cada esfuerzo evangelístico, cada recurso que Dios ha puesto en esta tierra para ir en pro de este objetivo general, que es luz, nosotros debemos de apoyarlo. Oye, que va a haber una campaña, hay que apoyar con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestra presencia si es posible. ¿Por qué? Porque Dios mandó que hubiera luz en un mundo que no hay luz. La carta a los Gálatas iluminó la senda de los reformadores, que hoy este año celebramos 500 años de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en oscuridad. Y entonces vamos a estudiar por allá, unas semanas más adelante, todos estos mensajes que encontramos en la carta a los Gálatas. Yo les invito a hacer un análisis de esta pregunta. ¿Cuál es el mejor medio de comunicación en la actualidad? El internet. ¿Alguien vota por otro? A ver. Después del internet, si le pusiéramos número, ¿cuál sería? TV, exacto. ¿Y otro? ¿Otro? ¿Qué medio de comunicaciones ustedes usan? Radio, periódico, el telegrama. Yo no sé si a alguien de aquí les tocó hacer uno de esos, pero yo en la teoría sí lo estudiamos, o en los libros quedó.
Pero cómo se van las comunicaciones, pues nos van ratificando la necesidad de siempre estar avanzados. Un estudio muy serio decía que ahorita el 38% del tiempo que la gente está conectada a un medio de comunicación, ¿a qué se lo dedica? ¿A la tele? ¿Al radio? ¿O a la internet? El 38%, es decir, la gran mayoría de ese estudio dice que la gente está pegada al internet como medio de comunicación. Y muy bajito, o sea, muy pegadito, está la televisión todavía. Y ya bien abajo, ya casi obsoleto, las revistas y los periódicos. Y entonces te pregunto, nosotros, con el mandato de Dios, que Dios mandó que este mundo resplandeciera con la luz, ¿debemos de usar los medios de comunicación? ¿Cuáles? Yo una vez estuve en una junta que sale muy caro tener un programa de radio, porque no sabemos el rating, nunca vamos a saber, así real, son estimados, hermanos, pero Dios mandó que en este mundo usaras todos los medios posibles. Por eso tú y yo debemos ser evangelizadores online, así lo tituló la División Interamericana. Es decir, que cada mensaje texto que tú pongas sea algo que conecte a la gente en su ajetreada agenda con Dios. En vez de chismes y de amarguras y de cosas negativas, tú llena la internet con mensajes que tienen que ver con el mensaje de Dios. Así que, hermanos, esta pregunta se me hizo bien interesante de la lección de escuela sabática, que decía así, decía, si la Biblia se escribiera hoy, ¿qué clase de medio, formato y estilo utilizará el Señor para alcanzarnos? Si la Biblia se escribiera hoy, ¿en qué formato? Pues yo creo que el formato que más usamos. A ver, ¿cómo me oyen estas personas? Pues por el internet, Señor, pues por el internet vámonos. Así que fíjense la responsabilidad que sacamos de este estudio, que debemos de ser más proactivos en el internet en ese sentido. ¿O ustedes qué piensan? ¿Sí? Más programas de televisión, estamos muy cortitos, hay esfuerzos muy buenos para hacer programas. Lo más difícil es producción de programas. Me decía el pastor Misael Castañeda, en alguna ocasión platicé allá en la universidad con él. Ellos tienen un estudio de grabación allá en la universidad. Decía, nos hace falta productores que generen contenido. Entonces, hermanos, todo recurso es bueno. No nos quedemos callados, hay que proclamar las buenas nuevas de salvación como lo hacía el apóstol Pablo. Y algo que no debemos de perder de vista, en esta metaanálisis o el marco general de la Biblia, es que Dios se comunica. ¿Sí? Es como cuando se va la luz. ¿Quién fue el primero que restableció la comunicación con el hombre y la mujer caídos? Dios. ¿Con qué pregunta? ¿Dónde estás? Dios se pudiera haber enojado y pues ahí se quedan un ratito, ¿no? Inmediatamente el Padre Celestial viene al encuentro de sus criaturas. ¿Dónde estás? Porque Él se quería comunicar, porque el pecado lo que hizo y lo que sigue haciendo es cortar las vías de comunicación. Pensar que Dios está muy lejos de mí, de mis casos, de mis tragedias, de mis necesidades. Pero Dios se comunica. Y este texto está muy bonito. Los invito a que lo analicemos. Fue escrito por allá por 1900. Estuvo publicado en la Review Herald y dice así. Se han tomado medidas para que la comunicación entre el cielo y nuestras almas sea libre y abierta. El hombre finito puede ponerse donde los rayos del sol y gloria del trono de Dios le sean concedidos abundantemente. Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Fíjense qué hermoso remata esta idea. Es nuestro privilegio estar donde caigan los rayos de luz.
Y en mi año bíblico, que yo les estaba platicando que lo reanudé, algo que me aprendí esta semana es que cuando la historia de Lot y de Abraham, que era su sobrino, dice, Lot decidió irse lo más lejos sabiendo que allí iba a haber bendición cerca de Abraham, porque había una promesa. Así que no hagamos eso, hermanos. Donde hay luz, donde hay bendición, ahí debes estar tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Dios comunica y quiere comunicar luz, bendición. Ahora, el formato de las cartas del apóstol Pablo han sido muy mal interpretado y de hecho el apóstol Pedro hizo un análisis bien interesante. Está en segunda de Pedro 3, 15 y 16. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le han sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Una cosa que podemos aprender de estos dichos, que alguien muy respetado por la comunidad de la fe era el apóstol Pedro. Obviamente todos tuvieron contacto directo con nuestro Salvador Jesús. Pero aquí Pedro está reconociendo ya el liderazgo que Dios le dio a Pablo y las cartas ya eran populares, las cartas eran muy reconocidas. Sin embargo, dice, bueno, es que nuestro amado hermano Pablo, aunque ahí por ahí tuvieron una diferencia, usted lo puede leer en Hechos de los Apóstoles, nuestro amado hermano Pablo, Dios ha hablado por medio de él, sin embargo, hay cosas difíciles de entender. Se me empezó a preguntar qué cosas para el apóstol Pedro, que era un máster en las cosas de Dios, ¿qué pudo haber sido las cosas difíciles de entender? Bueno, las cosas difíciles de entender pudiera haber sido la relación de la obediencia a la ley, de la justificación por la fe. Otras cosas difíciles de entender del apóstol Pablo, para ustedes, ¿cuáles serían? Tenemos 13 cartas paulinas. ¿Y por qué es difícil a veces entender el apóstol Pablo? ¿O no es difícil? El lenguaje intrincado, ¿sí? Yo les he dicho por una razón que creo. Él era un filósofo y así hablan los filósofos. Hablan una sentencia y luego lo reafirman diferente y lo vuelven a hablar y luego como que ya se dijo y no es cierto. Está reafirmando una sola idea. Entonces, el apóstol Pedro reconocía ese liderazgo y que la luz había resplandecido a la iglesia también por su medio, por Pablo. Y una de las situaciones por las cuales las cartas de Pablo eran muy populares, fíjense cómo Dios a veces en medio de la crisis, como sabemos que los cristianos estaban en crisis en ese momento, no había plenas libertades como nosotros las gozamos, ellos vivían en un imperio, el imperio romano, donde dentro de las cosas buenas, y lo pongo entre comillas, que podemos rescatar de la sociedad romana, era que ellos trataban por todos sus medios que no hubiera revueltas internas. ¿Por qué? Y a eso se le llamaba la Pax Romana. Porque ellos veían que si había paz en las colonias, en las regiones, eso desarrollaba el comercio, obviamente, el arte y la cultura. Y había vías, ustedes chéquense en internet, el Imperio Romano está completamente comunicado por carreteras. Y aquí hay un formato como hacían sus carreteras con piedrita bien hecha. Yo creo que si venía un aguacero no se levantaba como a veces aquí se nos levantan los baches. Es decir, en Roma no había baches. Y si había, luego los reparaban, porque eso significaba comunicación, eso significaba comercio, significaba recursos económicos. Y en eso positivo, las cartas de Pablo se hicieron populares, entre ellas esta de la carta a los Gálatas. Y aquí se presenta un apóstol con sus credenciales. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es un apóstol? ¿Ese formato te lo adjudicas tú? ¿O solamente como los profetas Dios te lo pone? ¿Todos somos apóstoles? ¿O sería muy pretencioso? Yo soy apóstol.
Así como lo puso el apóstol Pablo, a mí se me antoja decir que cada uno de nosotros también somos apóstoles. Y así como si le estudiamos bien a toda la Escritura, a todo el Nuevo Testamento, veremos quiénes eran los apóstoles, aparte de Pablo. Los 12 discípulos de Cristo, ¿no? Aunque Judas ahí, bueno, es una excepción a la regla. Pero si vamos, hermanos, el estudio de la Biblia, así a profundidad, encontraremos que Bernabé también es llamado apóstol, que Apolos también es llamado apóstol, Silvano y Timoteo, entre otros colaboradores relacionados con el ministerio de Pablo, también son apóstoles. ¿Y quién es un apóstol? Un enviado con un mensaje, un paquete especial. ¿Y cuál era el paquete especial? La comunicación de la luz, de que hay salvación en Jesús. Ese es el mensaje. No perdamos de vista que es algo muy difícil de entender. Satanás ha tratado que sea muy difícil de entender y nos vamos para el lado legalista o nos vamos para el lado laxo, que no hay reglas y que ya cualquier cosa es permitida. Pablo estaba bien seguro de su llamamiento como apóstol y tú y yo también debemos de estar seguros de nuestro llamamiento, ¿o no? Sí, porque si estamos seguros, haremos la misión como Dios manda. Si estamos ahí inseguros, nunca hallaremos un lugar dentro del organigrama de la misión. Me decía el pastor Maldonado, que es el director de Escuela Sabática de la Unión Mexicana del Norte, me decía, llevó a sus hijitas ahí al consultorio y me platicaban una estadística que él, no sé, los estudios demuestran que si un nuevo en la iglesia tiene al menos 7 amigos, es muy difícil que se salga de la iglesia. Y que si tiene menos de 7 amigos, suben las posibilidades. Así que la identidad, apreciados hermanos, siempre reforcémosla. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, decía el texto. Ahora, les pregunto, ¿por qué Pablo tenía que defender su apostolado? Vayamos a 1 Corintios 9, 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Por qué tenía que defender su apostolado, su llamamiento? ¿Por qué? Porque en las manos de Saulo, posteriormente lo conocemos como Pablo, había un récord nada bueno, positivo. Un hombre tan inteligente, pero que había usado su inteligencia para el mal. Pero él estaba seguro de la gracia, de la redención y del perdón. Hermanos, muchas personas navegan en esta vida. Ay, es que yo antes tomaba y tenía esta vida, siempre viendo para atrás. Y algo que podemos aprenderle al apóstol Pablo es que él siempre veía hacia adelante. No dijo, prosigo a qué, a la meta, hacia adelante. Miro atrás, sí, 3 veces al menos yo recuerdo que hizo un análisis de su conversión. Yo antes era así, pero miren, Dios me rescató y voy hacia adelante. Así que miremos hacia adelante en nuestra vida cristiana. Fíjense otra manera como él se identificaba ahora en la carta a los romanos, dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cómo se define? Apartado. Yo fui apartado. Y tú y yo fuimos apartados para un propósito especial. Así que, hermanos, la identidad, dice el diccionario, es el conjunto de características que definen a un individuo en particular. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser hijos de Dios, ser luz. Hermanos, qué bonito se ve cuando en el caso de una brigada médico-misionera, todo el mundo tiene un rol. Yo veo las fotos y todo el mundo tiene un rol, porque
eso es un microcosmos de lo que somos en nuestras diferentes áreas. No necesitas estar en el área de la salud para hacer eso. Decir, yo estoy aquí con el tiempo contado porque he sido apartado para generar esa comunicación de la luz de Dios. Así que esa identidad que nunca la perdamos. Una de las cosas que podemos aprender en los primeros versículos de las cartas de Pablo en general, específicamente vamos a la de Gálatas, es cómo se saludaba. Y yo les pregunto, ¿cómo se saludan ustedes? Good morning. Y ya. O de mano. ¿Sí? ¿Cómo está? Si puedes, un apretón de mano, un abrazo. No lo sé. ¿Saben que en la antigüedad, al menos los judíos, usaban estas palabras? Shalom Aleichem. Los islámicos, los musulmanes, ahorita usan Salam Aleikum. Muy parecido. ¿Qué significa? La paz sea contigo. Es decir, tiene connotaciones religiosas. Le estás pidiendo o estás deseándole a esa persona que la saludaste lo mejor de lo mejor de lo mejor. Es decir, todas las bendiciones concentradas para ti y para tu casa. Los griegos saludaban kairé, que significa te deseo alegría. Sabemos su connotación, que ellos eran hedonistas, es decir, todo lo que el cuerpo causara placer, ellos lo buscaban. Y el saludo de Pablo, ¿por qué era tan diferente? Vamos a Gálatas 1, 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuáles eran las palabras claves, hermanos? Gracia y paz, y en todas las acompaña la gracia y la paz. Me encontré estas definiciones. La gracia, nunca se te olvide, porque a mí lo visualicé y se me hizo muy bonito para que ya no se me olvidara el concepto de gracia. La gracia es la mano de Dios que baja a la tierra. Y la fe es la mano del hombre que se extiende para asir la mano de Dios. Y en ese contacto de Dios bajando su mano y yo extendiendo la mano, entonces se genera lo máximo, que es la paz. Cristo es el príncipe de paz. Si ahorita no hay paz en tu corazón, que porque tengo problemas de tal índole, pide, haz este ejercicio. Señor, tu gracia baja. Eso es una constante, pero ayúdame a subir la manita, que a veces se nos tiembla un poquito o mucho, para agarrarme de ti, y en ese contacto se generará la paz. Y ese era el dinamismo o el evangelio que dice el título de la lección de esta semana, que es el evangelio de Pablo, porque lo vivía, lo creía y lo comunicaba. Gracia y paz. Hermanos, había una historia en un lugar, dicen que en un rancho allá en los Estados Unidos, un fotógrafo tomó una fotografía de un viejo letrero ahí, humildemente pegado a un árbol. Y en ese árbol decía las palabras: hijo, por favor regresa. Y eso lo tomó, obviamente, poquitas palabras, pero que dicen mucho, ¿verdad? ¿Qué habría detrás de ese letrero? Una historia de ruptura, una familia que se apagó, al menos porque alguien de sus miembros decidió irse. Y el dueño del rancho había quitado 3 veces ese letrero. No sé quién es, era anónimo, no decía más que eso. Y lo había quitado, y el desesperado padre o la desesperada madre angustiosamente habían puesto nuevamente el letrero: hijo, por favor, regresa. Y entonces el fotógrafo que se encontró esta impactante pero sencillo escena, lo captó, lo puso en blanco y negro, y en una de las revistas de Times Magazine se hizo muy famoso: hijo, por favor, regresa. Y esa es la esencia del evangelio,
que encontramos en cada libro de los 66 libros que conforman la palabra de Dios y que está concentrado también en la carta a los Gálatas. Hijo, por favor, regresa. Deja aquellos caminos ajenos a mí y regresa a mí. Y el apóstol Pablo lo pone con estas palabras en Gálatas 1, 6 y 7. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Hermanos, algo que Satanás constantemente quiere hacer en las diferentes épocas de la historia de la humanidad es apagar esa luz celestial. Y cuando se apaga la luz y cuando nosotros cerramos la Biblia o decidimos torcer las sencillas palabras de Dios, pues entonces vienen evangelios diferentes. Y cuando viene un evangelio diferente, alterando el evangelio de Cristo, pues estás dando la espalda a Dios, porque ese no es el mensaje de Dios. Fíjense, esta pregunta también estaba muy interesante en esta semana y decía, bueno, ¿qué es más importante? Ahorita se está promocionando, tú ten una experiencia con Jesús. No importa las reglas, no importa las doctrinas, no importa lo que creas. No importa la religión que profeses. Tú nada más con Dios y se acabó. Y entonces te pregunto, ¿son importantes las doctrinas? Porque doctrina es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando tú le das la espalda a Dios, entonces empiezas a distorsionar el mensaje de Dios y empiezas a seguir doctrinas diferentes. Sí, hermano, la verdad es importante, porque la verdad es la que nos hace libres. En el error nadie va a ser salvo, porque Jesús dijo que Él es la luz del mundo y si nosotros estamos en tinieblas es porque rechazamos el mensaje y la presencia de Jesús. ¿Quién es un anatema para terminar? Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense, dice, si alguien, incluso un ángel viene y te empieza a torcer con otra doctrina, sea anatema. Y si alguien no sepa el que es un anatema, es alguien separado, alguien desterrado, exiliado, incomunicado y maldito. ¿Y por qué es importante saberlo? Nada más para que veamos cómo conectamos. Génesis en esta clase, luego Gálatas conectamos y ahora nos vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento. Un anatema, en la historia de Josué, ustedes ahí de tarea lo leen, Josué 7, las consecuencias de que la iglesia apapache una persona que está así, maldita, es decir, separada de las doctrinas, es estancamiento del pueblo de Dios, contaminación del pueblo de Dios, y eso va a despertar los juicios de Dios hacia su iglesia. Por eso, hermanos, regresemos, como ese letrero decía, hijo, vuelve a casa. Volvamos a la seguridad de la doctrina pura emanada de la santa palabra de Dios. Que esa sea nuestra fuente constante de beber a cada rato, no en la mañana y ya me olvido de la Biblia, no. Todo el momento que puedas, bebe de esa fuente para refrescar tu vida, para que haya luz y para que puedas hacer como el apóstol Pablo, la misión de Dios que Él te ha apartado para realizarla. Así que, hermanos, estudiemos, empiezan los temas con un grado de dificultad mayor, pidamos al Espíritu Santo y que la inspiración de la vida de este hombre de fe también sea nuestra inspiración. Dios les bendiga.